cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esa tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esa alabanza, al unidos declarar: Dios, lo imposible eres Dios, invencible eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío. Eres Dios de los cielos, eres Dios de la creación, eres Dios de esta tierra y de mi corazón. Tus bondades nunca fallan, grande es tu fidelidad. Tu poder es innegable y eterna es tu verdad. Las montañas y los valles, las estrellas y el mar cantarán esa alabanza, al unidos declarar: Dios, en lo imposible eres Dios, invencible eres Dios del principio, eres Dios del final, pero más que todo eso, eres mío, eres mío.
ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni principados. Nada nos podrá separar de tu amor, Señor. Ni tribulación, angustia, persecución, hambre y desnudez. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios, del amor de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende dónde y a qué hora nos esté viendo. He preparado un sermón que le he denominado Una iglesia diferente sin congregarse. Quiero en primer lugar decirle que no es mi objetivo predicar para que no nos congreguemos. Siempre hemos enseñado que es bueno y es un mandato bíblico que podemos nosotros encontrar para congregarnos. Entonces no voy a hablar al respecto, pero sí debemos de estar conscientes que en las actuales circunstancias tenemos restricciones para las reuniones congregacionales en nuestras iglesias o en nuestros templos. Y esta reflexión surgió precisamente por unas notas que un amigo mío, Byron Mazariegos, publicó en una de sus redes sociales y nos pareció muy interesante y apropiadas, muy atinadas, pertinentes para que las pudiéramos compartir con toda la congregación. Entonces vamos a estar hablando a respecto de ello. Quiero decirles en primer lugar que en la Biblia vemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento como en determinado momento y bajo diferentes circunstancias el pueblo de Dios perdió su templo, pero nunca perdió su fe. Vemos por ejemplo en el Antiguo Testamento como en el siglo VI antes de Cristo los judíos perdieron su templo porque las tropas babilónicas le prendieron fuego y luego ellos fueron llevados al cautiverio. No obstante, en el cautiverio y teniendo profundo dolor por estar lejos de su tierra y no poder tener acceso a su templo, ellos lloraban. Sin embargo, Dios a través del profeta Jeremías les dice que bajo las circunstancias en que están, puedan tener ellos paz y puedan ellos entender que los pensamientos y los propósitos que Dios tiene para con ellos son pensamientos de bien. Y luego la historia nos indica cómo ellos pudieron encontrar a través de formas creativas cómo seguir alimentando y sustentando su fe sin tener un templo.
En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que los primeros cristianos, a pesar de que se reunían también en el templo, las tropas romanas en el año 70 de la era cristiana también le prendieron fuego al templo y los cristianos fueron esparcidos por todo el imperio romano. Tuvieron que aprender, al igual que los judíos en los tiempos del Antiguo Testamento, a encontrar formas creativas de cómo sustentar y fortalecer su fe. Al igual que los judíos del Antiguo Testamento, los cristianos fueron privados de su templo, pero nunca privados de su fe. Quiero compartir con ustedes cinco formas o 5 aspectos importantes de cómo ser una iglesia diferente sin congregarnos. Voy a tomar como base el Evangelio de Juan, el capítulo 4 y versículo 23. Es un texto muy importante y pareciera ser que Dios nos habla precisamente ante estas circunstancias por las que estamos atravesando. Dice el texto, y son palabras de nuestro Señor Jesús, que le dijo a la samaritana: pero viene una hora, y ahora es. Vean ustedes lo importante de esta afirmación, que es una afirmación existencial, es una afirmación que será presente para todos los tiempos y bajo o en cualquier circunstancia, como las circunstancias que hoy atravesamos, en donde estamos privados por las restricciones que el gobierno ha impuesto. Estamos restringidos de tener acceso a nuestros templos. Y el Señor dice, viene una hora y ahora es, y cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este pasaje se da en un contexto muy particular ante una pregunta específica que la samaritana le hace al Señor: ¿en dónde se debe de adorar? Pero el Señor se anticipa diciéndoles: bueno, viene un momento en que los verdaderos adoradores al Padre lo harán de la manera más correcta, lo harán de una forma extraordinaria, lo harán conforme a la Biblia, porque dice: porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Entonces, el primer aspecto que destacaremos en en cómo ser una iglesia diferente sin congregarnos, tiene que ver acerca de un modo diferente. Leemos en Juan el capítulo 4, versículos 21 al 23, continuando con ese diálogo que el Señor tiene con la samaritana, y le dice: créeme que viene una hora cuando ni en este monte, es decir, ni en el monte de Samaria, en el monte sagrado de Samaria, ni en Jerusalén, es decir, en Sión, el monte sagrado de los judíos, adoraréis al Padre. La mujer, aprovechando y sabiendo que el Señor Jesús es un maestro de religión, que es un maestro de la ley, que es un sabedor de las cosas sagradas, le dice: mira, quiero hacerte una pregunta, porque en relación a eso discutimos. ¿Dónde es donde Dios quiere que se le adore? Aquí nos han dicho nuestros padres que es en este monte sagrado nuestro en Samaria, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y vean ustedes la respuesta que el Señor le da a la mujer, y le dice: pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Señor Jesús pareciera ser que no entendió exactamente lo que le estaba preguntando la mujer, pero no es así. El Señor Jesús lo que hace es redireccionar la pregunta que la mujer le está haciendo, porque lo importante no es dónde adoremos a Dios, que era la discusión entre judíos y samaritanos.
Lo que el Señor le está diciendo a la mujer es que lo más importante no es el lugar, sino es el modo. Tiene que hacerse de modo diferente, y el modo diferente que Dios está señalando es una adoración en espíritu y verdad. Si no somos capaces de adorar a Dios como a Él le gusta, ¿de qué nos sirve volver al templo material para adorarle? Número 2, un templo diferente. Leemos en Juan capítulo 14 y versículo 17 lo siguiente. El Señor Jesús les está anunciando a sus discípulos que después que Él parta, enviaría a un consolador, es decir, enviaría a Dios Espíritu Santo. Pero vean ustedes con qué propósito. Y dice que enviaría al Espíritu de la verdad, el cual, dice, mora con vosotros y estará con vosotros. Es importante destacar que los judíos, o para los judíos, el templo siempre tuvo unas connotaciones de mucha importancia. Pero aquí el Señor Jesús nos hace entender que nosotros experimentaríamos la gloria de Dios no precisamente en templos físicos, sino en nosotros mismos. Los judíos, por ejemplo, experimentaron esa gloria llamada Shekinah en momentos particulares y especiales. No fue siempre, pero esos momentos particulares y especiales fueron momentos de experiencia muy importante para ellos. Por ejemplo, durante la celebración de la inauguración del templo por Salomón, vemos cómo, por ejemplo, el rostro de Moisés irradiaba esa presencia de Dios en los momentos en que él hablaba con Dios. Pero ahora, acá, el Señor Jesús está anunciando un templo diferente, que no son de 4 paredes. De hecho, la misma Escritura atestigua por Dios mismo que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Por supuesto que nosotros como iglesia, al igual que los judíos, hemos destinado ciertos espacios o ambientes para poder tener experiencias sagradas con Dios. Pero hoy día tenemos un templo diferente, que somos ustedes y yo. Y si no disfrutamos a Dios en este templo, es decir, en estos templos que somos ustedes y yo, ¿qué sentido tiene la nostalgia de la comunión con Dios en el tiempo material? En el templo material, perdón. Número 3, una asistencia diferente. Dice la Escritura en Efesios 5:18 y la última parte: antes bien, sed llenos del Espíritu. Siempre ha existido la preocupación de los líderes de la iglesia, de las autoridades de la iglesia, atender a las personas en los cultos o en las reuniones dominicales y en las diferentes reuniones que se tienen programadas durante la semana. Siempre existe la preocupación de ver la mayor cantidad de asistentes a la congregación, porque de alguna manera pues se ve reflejado o se pueden establecer ciertos parámetros de atención a las personas. Existen, por ejemplo, preocupaciones por llenar los templos, y siempre que los templos están llenos es fruto de gozo, de satisfacción, porque de alguna manera se cumplen ciertos objetivos. Por el contrario, cuando hay poca asistencia hay preocupación. ¿Qué les pasaría a los hermanos? ¿Estarán enfermos? ¿Cuál fue el motivo por el cual no se congregaron? Etcétera. Pero la manera de ser
iglesia diferente sin congregarnos tiene que ver con una asistencia que es diferente. Y en este sentido, el apóstol Pablo está hablando de una asistencia dentro de los templos diferentes que somos ustedes y yo, los templos espirituales no materiales, de una asistencia particular, de una asistencia mayoritaria que es la llenura del Espíritu Santo. El contexto que presenta el apóstol Pablo es una manera diferente de vivir a lo que viven las personas en el mundo. Es manifestar dentro de cada uno de nosotros y a través de nuestras acciones que somos diferentes, que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Si no nos llenamos de su Santo Espíritu, ¿cuál es el afán por volver a llenar nuestro templo material? Número 4, tenemos también un altar diferente. El templo judío tenía una parte, o en varias partes diferentes, altares, en donde las personas y los sacerdotes encargados de oficiar ciertos sacrificios o ciertos rituales podían contactarse de una manera más íntima con Dios. El altar en los templos supone un contacto más íntimo y privado con Dios. En nuestras iglesias, por ejemplo, hay algunos que les llaman altar a la parte donde está el púlpito, donde se predica, o donde también están las personas encargadas de la alabanza, y algunos le denominan esa parte altar, o donde, por ejemplo, en determinado momento presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. En fin, el altar supone un encuentro más íntimo y privado con Dios. Pues bien, nosotros ya vimos que además nosotros somos un templo espiritual. Nosotros también podemos constituirnos en un altar diferente, en un altar especial para Dios. Dice en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20: porque fuisteis comprados por precio, glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. El altar siempre fue un aspecto material. Ya describía, por ejemplo, en el templo antiguo de los judíos habían varios altares físicos. Denominamos nosotros altares a los espacios particulares, los espacios y los mobiliarios físicos que constituyen ese espacio particular. Pero acá el apóstol nos está diciendo que también, además de que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, también nuestro cuerpo se constituye en un altar. Pero no solamente nuestro cuerpo, porque si usted sigue leyendo el pasaje, finalmente el apóstol termina: por lo tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Es decir, nosotros como seres humanos absolutamente completos en todo nuestro ser, debemos de constituirnos en un altar. Y ese será un altar diferente al que hemos estado acostumbrados a utilizar o hacernos presentes, de tal manera que nosotros somos un altar vivo para el Señor. De hecho, hay una canción muy interesante que habla de que nosotros somos altares vivos para Dios. Y si el altar del corazón no se mantiene encendido, ¿con qué actitud queremos volver a nuestros templos materiales, o con qué actitud pretenderemos presentarnos a nuestros altares materiales? Y finalmente, nosotros somos una ofrenda diferente. Dice en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 5:
hablando el apóstol Pablo, dice: y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Este pasaje se da dentro del contexto cuando los hermanos de Jerusalén estaban pasando por situaciones extremas. Particularmente la historia nos habla acerca de una hambruna que se estaba viviendo en Jerusalén. Si ellos hubieran vivido dentro de este contexto nuestro, diríamos: los hermanos de Jerusalén estaban con sus banderitas blancas, esperando el aprovisionamiento de alimentos, esperando la ayuda económica. Y efectivamente el apóstol Pablo invita a las demás iglesias para que participen para contribuir con los hermanos. Una región en particular en esa área de Tesalónica, Pablo la menciona, que tenía situaciones también precarias económicamente hablando. Pero en primer lugar, el pasaje habla de que la actitud de ellos superó las expectativas que los apóstoles tenían. Superó las expectativas que el apóstol Pablo tenía acerca de ellos, porque no solamente dice que dieron más allá de sus fuerzas, más allá de sus posibilidades, sino que primeramente dice que se entregaron al Señor. La ofrenda es muy importante, lo que nosotros le ofrecemos al Señor, y de ahí viene la relación de los términos. Es lo que se ofrece al Señor. Primeramente, Dios espera que nosotros nos ofrezcamos primero. El Señor Jesús hace un contraste de dos actitudes, una correcta y una incorrecta. Cuando el Señor Jesús ve que los publicanos, los fariseos, la gente más pudiente, inclusive se anunciaba cuando iba a presentar su ofrenda, y no era la gran cantidad, claro, era lo que podía a todo mundo apantallar, la cantidad con que hacía, pero su corazón estaba alejado de Dios. Su corazón no era ofrecido a Dios. Por el contrario, el Señor Jesús se da cuenta que una mujer pobre ofrece 2 monedas de la más baja denominación. Podríamos decir en nuestro contexto 2 centavos, 2 len, aunque los lenes ya nadie los quiere, ya no se miran, pero supongamos una moneda o 2 monedas de 5 centavos, las monedas más bajas. Pero algo que el Señor destaca es que esta mujer, a pesar de que haber ofrendado todo lo que tenía, su actitud fue diferente a los que seguramente ofrendaban lo que les sobraba, pero no se ofrecían ellos primeramente al Señor. Estamos privados de poder llevar nuestras ofrendas materiales de manera presencial en los templos, pero somos nosotros mismos una ofrenda particular a Dios, de tal manera de que si no somos capaces de darnos primeramente a Dios, ¿cuál es la urgencia de ofrendar nuevamente en los templos materiales? Bueno, quiero dejar finalmente con ustedes 5 reflexiones que están relacionadas a los 5 aspectos de ser una iglesia diferente sin congregarnos. La reflexión número 1: asegurémonos que aunque el templo material esté clausurado, nuestra forma de adorar a Dios sea en espíritu y en verdad, porque eso es lo más importante. Número 2: asegurémonos de disfrutar a Dios que habita en nosotros. Número 3: asegurémonos que aunque el templo material esté vacío, nuestro templo espiritual, que somos nosotros mismos, permanezcan llenos. Número 4: asegurémonos que
aunque no tengamos acceso al altar material, nuestro altar espiritual permanezca constantemente encendido en nuestros corazones. Y número 5, asegurémonos que, aunque nuestra ofrenda no la podamos hacer efectiva presencialmente, nuestra presencia delante de Dios sea una ofrenda constante. El día de hoy tampoco estamos congregados para poder celebrar la cena del Señor, pero ahí usted en su casa, entendiendo que es importante o más importante adorar a Dios en espíritu y en verdad, entendiendo que usted y yo somos templo sagrado de Dios, entendiendo que nosotros mismos somos ofrenda para Dios y altar para Dios, vamos a celebrar la cena del Señor en estos momentos. Bien, reúna a los suyos, reúna a su familia, en su iglesia en este momento, en su casa, la iglesia en su casa. La Escritura dice que la noche en que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido, les dijo a sus discípulos: tomad, comed, porque este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor Jesús, que por nosotros fue sacrificado. Y al comerlo, recordamos esa verdad bíblica que fue hecho a nuestro favor. Y la Escritura nos dice que comamos de él todos, recordándolo, comamos de él todos. Nuestro Dios, gracias, porque tú preparaste, Señor, a tu Hijo como ese Cordero tuyo, perfecto, que fue, Señor, sacrificado por nosotros. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. También la Escritura dice que después de haber cenado, tomó el Señor la copa y les dijo: este es el nuevo pacto en mi sangre. Y todas las veces, dice el apóstol Pablo, que comamos ese pan y bebamos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Tomemos de la copa, de este jugo de uva que representa la sangre del Señor Jesús, que fue vertida para el perdón de nuestros pecados. Tomemos todos. Nuestro Dios, te damos gracias porque la sangre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos ha salvado, nos ha acercado a ti, somos hijos tuyos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo a favor nuestro, en el nombre de Él, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén.
hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Qué hermoso que estés aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, te anhelo, Señor. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y
tiembla su voz. Cuán grande es Dios, y cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él.